Imagina esto, llegas a un lugar rodeado de leyendas oscuras, donde el aire es distinto, los sonidos se intensifican y cada sombra parece observarte. No es una película, es un viaje real. Hoy te llevaremos a destinos donde la frontera entre lo natural y lo paranormal se vuelve inquietantemente delgada. Y aquí aparece el dilema, porque algunos lugares provocan fascinación mientras otros despiertan un terror tan profundo que ni los locales se atreven a mencionarlo de noche. Pero no te vayas, porque te llevaremos a 10 destinos donde historia, arquitectura y leyendas se funden hasta crear escenarios tan cargados de energía que tu respiración, tu oído y tu instinto entran en modo alerta sin que puedas evitarlo. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, donde cada viaje es una historia. Y hoy, una que te perseguirá incluso después de apagar la pantalla. Este será un video diferente, este será el especial de Halloween y arrancamos este recorrido por los destinos más escalofriantes del mundo. Prepárate porque desde aquí la intensidad irá en aumento hasta llegar a lo verdaderamente aterrador. Empecemos nuestro recorrido por el castillo de Bran, en Transilvania, Rumania. Bran es piedra, torre y silencio, construido a finales del siglo XIV para vigilar la frontera entre Transilvania y Valaquia. Controlaba rutas comerciales y protegía el paso entre regiones. Antes del castillo de piedra que vemos hoy, aquí existió una fortificación de madera de la orden teutónica en el siglo XIII. Con el tiempo Bran se transformó, pasó por guerras, cambios políticos y familias nobles que dejaron su huella. Lo llaman el castillo de Drácula, pero el escritor Bram Stoker nunca visitó Rumania y no hay pruebas de que conociera este castillo, aunque Vlad III, el llamado Empalador, aparece siempre en la conversación. Entre los pasillos se cuentan historias de apariciones, la dama blanca que vaga por las ventanas en noches de luna y algunos visitantes sienten pasos detrás cuando están solos en los corredores. Esa capa oscura añade al lugar una atmósfera que pocos castillos logran. En el siglo XX, la reina María lo convirtió en residencia y le dio un toque cálido y humano. Hoy, cada sala vibra diferente, unas cuentan su historia, otras parecen susurrar algo más. Si decides visitarlo, el ticket de entrada ronda los 12 a 15 dólares. Sigamos nuestro recorrido en el bosque de Hoia Baciu, a las afueras de Cluj-Napoca, en Rumania. Este bosque es energía pura que incomoda, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Se hizo famoso en 1968 cuando un fotógrafo captó un supuesto objeto volador sobre los árboles. Desde entonces, historias de luces extrañas, niebla repentina y fallas en dispositivos electrónicos despertaron la atención mundial. Al entrar, notarás algo inquietante. Los árboles crecen retorcidos, como si intentaran escapar. En el claro circular del bosque llamado Poiana Rotunda, nada crece en el centro, ni siquiera pasto. Muchos visitantes describen mareos, náuseas o la sensación de ser observado. También hay relatos de personas que entraron y perdieron la noción del tiempo, sin recordar qué ocurrió dentro. Se habla de apariciones, risas infantiles sin origen y sombras que siguen a quienes caminan solos. Para algunos es un portal, para otros un refugio de leyendas amplificadas por la sugestión. Si deseas visitarlo, los tours guiados rondan entre los 20 a los 35 dólares. Ahora llegamos a Edimburgo. Su Old Town parece diseñado para contar secretos, callejones estrechos, pasajes subterráneos, fachadas oscuras y una niebla que convierte cualquier rincón en esa escena de terror. Pero el corazón más inquietante late en el cementerio de Greyfriars Kirkyard, famoso por fenómenos paranormales documentados. En el siglo XVII, Edimburgo fue escenario de torturas, peste y ejecuciones públicas. En Greyfriars descansan víctimas y verdugos, pero uno destaca: George Mackenzie, apodado Blurry Mackenzie, responsable de perseguir y encarcelar a cientos de Covenanters escoceses. Su mausoleo es el centro del llamado Poltergeist de Mackenzie, uno de los casos paranormales más estudiados del mundo, con visitantes que reportan arañazos, moretones y desmayos tras acercarse. Bajo la ciudad, los Mary King's Close, pasadizos sellados durante la peste, guardan relatos de apariciones y voces que responden cuando se llama por su nombre. Muchos dicen que Edimburgo es la ciudad más embrujada de Europa. Puedes visitar Greyfriars. Los tours nocturnos guiados cuestan entre 18 a 30 dólares. Nuestro recorrido nos lleva ahora a Palermo, Italia, a uno de los lugares más perturbadores del mundo, las catacumbas de los capuchinos. Bajo el monasterio, más de 1800 cuerpos momificados reposan en corredores y salas organizadas por categorías: sacerdotes, niños, vírgenes, profesionales, nobles
y hasta visitantes extranjeros. Todo comenzó en el siglo XVI, cuando los monjes capuchinos descubrieron que el cuerpo de uno de los suyos se había momificado de forma natural. Esto se interpretó como señal divina y dio origen a una tradición: preservar a los difuntos para mantenerlos presentes y honrar su memoria. Con el tiempo, familias adineradas de Palermo solicitaron este privilegio y el lugar se convirtió en un testimonio inquietante de la relación entre muerte, estatus y vanidad. La más famosa es Rosalía Lombardo, la Bella Durmiente de Palermo. Falleció en 1920 y su cuerpo luce increíblemente intacto, al punto de parecer dormida. Algunos visitantes aseguran que abre y cierra los ojos levemente. La entrada cuesta aproximadamente unos 6 a 8 dólares. Viajamos a Kutna Hora, en República Checa, al templo El Osario de Sedel, conocido como la Iglesia de los Huesos. En su interior se exhiben restos de más de 40.000 personas, dispuestas en candelabros, escudos, pirámides y decoraciones que cubren paredes y techos. Todo comenzó en el siglo XIII, cuando un abad regresó de Tierra Santa con tierra del Gólgota. Esta tierra sagrada convirtió el cementerio en uno de los más deseados de Europa. Con la peste negra y las guerras husitas, miles fueron enterrados ahí. Siglos después, al quedarse sin espacio, los huesos fueron exhumados y almacenados. En 1870, el escultor František Ring fue encargado de ordenarlos y su visión transformó el osario en esta obra tan macabra como cautivante. El candelabro central, hecho con casi todos los huesos del cuerpo humano, es el símbolo del lugar. La entrada ronda de los 9 a 12 dólares. Ahora es momento de ver los canales de Xochimilco en Ciudad de México, donde existe un rincón que parece detenido entre lo macabro y lo inexplicable: la isla de las muñecas. Aquí los árboles no tienen flores, tienen muñecas colgadas, algunos sin ojos, otras decapitadas, otras simplemente observando con una expresión que incomoda incluso a plena luz del día. La historia comienza con don Julián Santana, quien se mudó a esta chinampa a mediados del siglo XX. Según la leyenda, encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en los canales. Poco después empezó a escuchar lamentos y pasos en la noche. Para protegerse o apaciguar lo que él creía que era el espíritu de la niña, comenzó a colgar muñecas por toda la isla. Con los años se acumularon cientos de ellas. Lo inquietante es que don Julián murió en el mismo canal, en el mismo lugar donde según él murió la niña. Visitantes aseguran ver muñecas mover la cabeza, cambiar de expresión o seguirlos con la mirada. El recorrido puede costar entre 35 a 60 dólares. Ahora viajamos a Rajasthan, India, para explorar el fuerte de Bangar, conocido como la ciudad más embrujada de Asia. Construido a finales del siglo XVII, el fuerte y el poblado circundante fueron abandonados tras una serie de tragedias que dieron origen a leyendas sobre maldiciones y espíritus que aún rondan sus ruinas. La historia más famosa relata a un mago que se enamoró de la princesa local. Al ser rechazado, lanzó una maldición sobre Bangar, asegurando que la ciudad nunca prosperaría y que sus habitantes desaparecerían. Desde entonces, el lugar quedó desierto y es escenario de relatos de viajeros que aseguran escuchar voces, lamentos y sentir presencias que parecen seguirlos por los pasillos en ruinas y los templos abandonados. El fuerte combina arquitectura militar con templos y palacios, todos en piedra rojiza que al atardecer adquiere un tono sombrío, reforzando la atmósfera de misterio. El sitio es accesible para visitantes durante el día, pero está prohibido permanecer después del anochecer por seguridad. La entrada general ronda los 2 a 5 dólares. Nuestra siguiente parada nos lleva a la isla de Poveglia, en la laguna de Venecia. Durante siglos, la isla sirvió como cuarentena para enfermos de peste y más tarde como hospital psiquiátrico, acumulando tragedias y rumores que aún flotan entre sus ruinas. Se estima que decenas de miles de personas murieron aquí, y muchos relatos apuntan a espíritus que permanecen atrapados entre las paredes de los edificios abandonados. Los visitantes aseguran escuchar lamentos, gritos y pasos en los corredores vacíos. La atmósfera se vuelve opresiva. La combinación de edificaciones en ruinas, maleza que crece sin control y el agua que rodea la isla genera una sensación de aislamiento absoluto. Entre las historias más escalofriantes está la del médico que, según la leyenda, se volvió loco y lanzó pacientes al agua desde las torres, dejando una marca de horror que nadie olvida. Poveglia fue cerrada al público durante décadas y aunque el acceso está restringido, hay tours especiales autorizados con guía. Los tours guiados desde Venecia rondan entre 80 a 120 dólares. Nos trasladamos a Salem, Massachusetts. Esta ciudad se hizo famosa por los juicios de brujas de 1692, cuando decenas de personas fueron acusadas injustamente de brujería
y muchas condenadas a muerte. Los visitantes pueden recorrer lugares emblemáticos como el Salem Witch Museum, el Old Burying Point Cemetery y casas históricas donde ocurrieron interrogatorios y torturas psicológicas. Aunque los eventos ocurrieron hace más de 3 siglos, muchos afirman sentir una energía inquietante, especialmente al recorrer los cementerios y callejones antiguos. Salem combina relatos históricos, documentados con historias de fantasmas y experiencias paranormales. Aumentan la sensación de escalofrío. La ciudad organiza recorridos nocturnos que sumergen a los visitantes en las leyendas de brujería, con relatos de voces, apariciones y objetos que se mueven por sí solos. La mayoría de los tours guiados cuestan entre $15 a $25. Ahora nos adentramos en Aokigahara, al pie de Monte Fuji, en Japón. Este bosque, conocido como el Bosque del Suicidio, es famoso por su densidad y silencio inquietante. Los árboles crecen tan juntos que la luz apenas penetra y cualquier sonido se amplifica. La leyenda local cuenta que el espíritu de los muertos y criaturas sobrenaturales llamadas yurei habitan entre la maleza. Desde la década de 1950, cientos de personas han perdido la vida allí, y los caminantes aún encuentran restos, notas y objetos que dejan quienes llegan con la intención de desaparecer. Esto ha convertido al bosque en un lugar cargado de energía oscura y en un sitio de profundo respeto y miedo. Se recomienda recorrer Aokigahara solo con guías locales. Algunos caminos turísticos seguros ofrecen senderos cortos y señalizados. Los tours guiados cuestan entre $30 a $50. Y para el gran cierre nos adentramos en Pripyat, dentro de la zona de exclusión de Chernobyl en Ucrania. Fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear, quedó desierta tras el desastre de 1986, congelando el tiempo y dejando edificios, escuelas y parques en silencio absoluto. Caminar por sus calles es surreal. Autobuses abandonados, juegos infantiles oxidados, carteles de propaganda soviética y naturaleza que poco a poco reclaman lo que antes era urbano. Algunos visitantes aseguran sentir una presencia extraña, como si la ciudad misma guardara memoria de la tragedia y el miedo de aquel día. Más allá de la radiación que hoy se controla con precaución, el verdadero terror es psicológico. Imagina la vida detenida, los relojes marcando la 1:23 y objetos personales abandonados por quienes huyeron apresuradamente. Los tours oficiales a la zona rondan entre $100 a $150. Incluyen guía certificado y control de radiación. Y llegamos al final de nuestro recorrido por los lugares más escalofriantes del mundo, donde la historia, las leyendas y lo paranormal se mezclan hasta hacer que cada paso te pongan alerta. ¿Y tú? ¿Cuál de estos destinos te atreverías a visitar primero? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuevos destinos. Y mientras, prepárate, porque tenemos más destinos que te harán querer viajar desde la pantalla.